bienvenidos al episodio 505 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Hoy con otro programa auspiciado por la Academia de la Historia de San Germán, titulado El puertorriqueño Emilio Delgado y la Guerra Civil Española. Conferencia que nos la va a estar brindando el amigo, el doctor Juan E. Hernández Cruz. Saludos, Juan, saludos a nuestro público. Esto como ya es tradición, es otro evento, como mencioné anteriormente, auspiciado, coordinado con la Academia de la Historia de San Germán, y tenemos a su presidente, el doctor Carlos Rivera Vélez, y lo invito para que dé un saludo antes de pasar a la conferencia de hoy. No sé, seguro que sí, Pablo. Muchísimas gracias, como siempre, todos los meses en este espacio que ya nos estamos acostumbrando de los lunes. Y Juan, pues, es de la familia, ¿verdad? Académico de nuestra Academia de la Historia de San Germán, académico de la Academia Puertorriqueña, una persona que no necesita mucha introducción, experto en migraciones, experto en sociología, etcétera, etcétera. Así que hoy no voy a hacer como otras veces, que leo la semblanza de Juan y estamos un ratito leyéndola, porque Juan ya es de la casa y ya el mero hecho de verlo, pues ya sabemos la calidad y el contenido profundo de lo que vamos a discutir. Así que te agradezco a ti, como siempre, Pablo, y al Instituto de Cultura por estas transmisiones que han sido respaldadas, yo te diría que masivamente, ¿verdad?, por el público puertorriqueño y también por el que está fuera, Estados Unidos, España, República Dominicana, etcétera. Y definitivamente, pues cada vez que hacemos este tipo de conferencias, pues nos motiva a seguir haciendo historia y prácticamente, pues, haciendo honor a nuestra promesa cuando instituimos esta institución, que no es otra cosa que diseminar lo que aprendamos y hacer la Academia de San Germán una academia de todos. Así que gracias, Pablo, una vez más. Juan, un gusto tenerte de nuevo en nuestra conferencia virtual mensual. Y aquí me ven que estoy de un carro, pero siempre diciendo presente. Les envié, por cierto, la última ocasión, les envié el calendario. Los invito a que lo miren con detenimiento. Hay temas sumamente interesantes, hay una serie de actividades que vamos a estar llevando a cabo prontito. Y nada, los dejo allí, ¿verdad?, para que les dé la curiosidad de irlo a revisar en todo su detalle. Así que buenas noches a todos y adelante, Juan, si eres tan amable. Antes que Sí. empiece, Juan, quiero mencionar que quiero agradecer a la Academia de la Historia de San Germán que, dado a que esta tradición de los lunes a las 6:30 comenzó con la Academia de la Historia de San Germán, y se volvió que al punto que este semestre eh, son muchas las peticiones para tener programación los lunes, y se lo debo agradecer a los académicos de San Germán por eso que lograron con el programa. Y como mencioné, ya vamos por 505 episodios y nada. Juan, gracias. Voy a poner la presentación y por ahí continuamos. Juan, todo tuyo. Sí, muy buenas noches a todas y todos. Gracias, Carlos Rivera, nuestro presidente. Gracias a ti, Pablo Crespo, que maneja los hilos desde la distancia. Y gracias a los técnicos que tengo aquí, a Jorge Rodríguez y al otro Jorge con su señora esposa. El tema de hoy es el puertorriqueño Emilio R. Delgado y la Guerra Civil Española. Es un trabajo que se ha preparado para publicación de nuestra revista, por lo tanto sigue el formato académico, pero trataremos de hacerlo lo más ameno, lo más cercano posible. Se inicia con una introducción que comienza así. El próximo año se conmemoran los 90 años desde el inicio de la Guerra Civil Española, que se extendió desde el 18 de julio de 1936
al 1 de abril de 1939. 90 años de lo que fue una sangrienta guerra fratricida entre romanos, donde el nazismo alemán experimentó armas y el poder de su aviación contra la indefensa población de Guernica, que más tarde va a inmortalizar Pablo Picasso con su famoso mural titulado, igual que la municipalidad, Guernica. Pablo, puedes poner la ilustración si la tienes a mano. Sí, ya está puesta. Y esto ocurre cuando las democracias occidentales demostraron la misma cobardía que hoy en Gaza, Palestina, de no hacer valer los principios de la democracia y la defensa de la población del fascismo y el genocidio. Dejaron a España sola, sin armamento, sin pertrecho, y todo se envolvió en un proceso burocrático que permitió que las fuerzas del general Francisco Franco, que tenían el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, ganara esta guerra. Aún distante, en Puerto Rico, esta guerra tuvo un impacto directo en nuestra sociedad, donde algunos elementos de la burguesía comercial, hispanófilos, y fundamentalmente casi el 100% de la Iglesia Católica, respaldaron el alzamiento, y por supuesto algunas autoridades gubernamentales respaldaron el alzamiento del general Francisco Franco. No obstante, los intelectuales y grandes grupos de profesionales y la juventud puertorriqueña de la época, sobre todo, estuvo muy bien representada en esta guerra. Por un estimado que se ha hecho, y luego haré referencia a la publicación, de unos 60 jóvenes que pudieron ser identificados porque muchos de ellos no solamente procedían de San Juan, de Puerto Rico, sino que procedían de Nueva York, de Cuba, o se encontraban estudiando en la misma España y se unieron a las brigadas de combatientes voluntarios. Entre ellos, de Cabo Rojo, ciudad muy cercana a nuestra, 3 jóvenes de la familia Carbonell, 3 jóvenes cuyos nombres, si no me equivoco, eran Víctor, Jorge y Pablo, de los cuales solamente regresó Víctor, porque los otros 2 quedaron en el suelo español. Participaron con gran heroísmo en las batallas de Jarama, las de Brunete, en Fuentes del Ebro, en Teruel y sobre todo en la heroica defensa de Madrid, donde Emilio Delgado escribió la más gloriosa de las páginas. Primera parte, Emilio R. Delgado. Uno de esos jóvenes puertorriqueños que participaron con fervor y valentía fue Emilio Delgado, como le gustaba llamarse. Él omitía la R de su nombre. Este nació un 14 de abril de 1904 en Corozal y falleció el 21 de noviembre de 1967 en la ciudad de Nueva York. Sus padres fueron don Emilio Delgado Ramos y doña Dolores Martínez Rodríguez, y él fue uno de 6 hermanos.
Me ha motivado a esta investigación de su vida el hecho de que siempre en mi hogar escuché hablar de sus hazañas. Emilio fue un, y cito, fraternal amigo, cierro la cita, de mi padre, Luis Hernández Aquino, poeta como él. Y al yo heredar los archivos de mi padre en los años 80, di con un puñado de las cartas escritas por Emilio Delgado, fechadas entre el 1961 y 1965, dirigidas todas a mi padre. Parecería ser que Emilio Delgado presentía su muerte, acaecida 2 años después de esta correspondencia, en 1967, y que deseaba hacer un inventario de su vida para las gestiones futuras. Las cartas están apretadas de datos sobre su formación en Puerto Rico, las influencias recibidas en su poesía y las influencias en su política, su actividad febril en la creación de boletines y periódicos revolucionarios y formativos en Madrid, en plena guerra civil, y sobre sus heroicas hazañas, entre otros temas. Sobre el Ateneo de Puerto Rico dirá, y cito, fue como quien dice mi escuela y mi universidad única. Cierro la cita. Se había graduado de 8º grado en el pueblo de Corozal, su lar nativo, por lo cual Vicente Heijer Polanco lo describe como perteneciendo, y cito, a la noble y respetable categoría de autodidacta, porque fue un autodidacta. Su rica formación literaria la hizo en el Ateneo de Puerto Rico, como explicaré más adelante. Describe Delgado en esas cartas también el momento de su vida en que se encontraba y los muchos proyectos truncos y que pensaba no lograría terminar. Habla sobre sus amigos más cercanos, Clemente Soto Vélez, Graciana Miranda Archilla, y menciona también a Juan Antonio Correger. Urge también a Hernández Aquino a que escriba sobre tal tema que él ha querido investigar, pero no ha tenido el tiempo. 2 o 3 temas que se habían quedado en el tintero y que él presentía que no iba a lograr investigarlo. Habla también sobre Nueva York y su exilio, con gran amargura, pero también habla de España, con gran pasión. Cito de sus cartas. En esta gran ciudad devoradora de hombres, Nueva York, la vida es como el poema de Rubén Darío, municipal y espesa. Tengo tremenda añoranza por mi país, pues no son cáscara de coco los 30 y pico de años que llevo viviendo sin vivir en ella, mi isla. Siento también nostalgia por España, que es para mí como mi segunda patria. En ella pasé tal vez los años más decisivos de mi vida. Y cierro la cita. En otra carta que dirigiera a Luis Hernández Aquino, con fecha del 16 de agosto del 65, le comunica sobre los movimientos y las ideas políticas que le formaron. Ya hemos dicho que era autodidacta. Explicaremos más adelante cómo es que se produce ese proceso de formación autodidacta. Y le comunica sobre los movimientos y las ideas políticas que le formaron a él
y a la juventud puertorriqueña de la época. Y cito de nuevo a Emilio Delgado. En realidad no tengo a mano pruebas acerca de la influencia del novismo en las artes plásticas, pero te recomiendo buscar en las viejas ediciones del Puerto Rico Ilustrado, donde recuerdo haber visto algunos trabajos de Ángel Oliver, que se adhirió al movimiento. La revista Faro fue la primera revista de vanguardia sacada en la isla. Las ideas políticas que privaron en la isla en el tiempo del novismo eran el socialismo averiado de Santiago Iglesias Panchín y el nacionalismo. Fíjense en que se refiere a Iglesias como un socialismo averiado, roto, descompuesto. Fui uno de sus fundadores del nacionalismo en Río Piedras en 1921, pero pone entre paréntesis, chequea la fecha, porque definitivamente no fue en el 21, fue en el 24. Albizu no vivía entonces en Puerto Rico para esa época, y años posteriores llegaron a la isla ecos de la Revolución Rusa, fenómeno que influyó a la juventud de todos los países. Por ese mismo tiempo llegaron repercusiones del movimiento revolucionario estudiantil que estalló en la Universidad de Córdoba, Argentina. Su líder, que todavía vive, Gabriel del Mazo, dice Delgado, poco después, acaso en 1924, tuvimos resonancia del aprismo de Haya de la Torre. En su origen, el APRA era de ideología pseudo-marxista. Año siguiente se dividió el movimiento al hacer su aparición en el Perú José Carlos Mariátegui, editor de la revista Amauta. Yo sostuve extensa correspondencia con Haya, fui el delegado del APRA en Puerto Rico y simpatizaban con este movimiento Vicente Heijer Polanco, Samuel R. Quiñones, Antonio Colorado y José Taboas, entre otros. Cierro la cita. En estos ricos párrafos que he mencionado, hace un análisis, recuerda las revistas, recuerda los nombres, tiene una mente portentosa que definitivamente le sirvió y le creaba esa preocupación de que sabiendo dónde estaba la información probablemente no tendría el tiempo para plasmar para la historia este conocimiento. Todos esos que mencioné, Vicente Heijer Polanco, Samuel R. Quiñones, Antonio Colorado y José Taboas, principalmente los primeros, pues saben ustedes que fueron fundadores del Partido Popular en Puerto Rico. En otra de sus cartas, abril 22 del 65, será más específico referente al desarrollo de la ideología política. Dirá así, y estoy citando, hacia el 28 rompí con Haya de la Torre y me pasé al bando de Mariátegui, que llegó a ser la influencia más decisiva en la juventud del Perú. A su grupo abiertamente comunista, fue secretario general, pertenecieron César Vallejo, el poeta, Javier Abril, Armando Bazán, Juan Luis Velázquez, a quienes conocí en Madrid o en París. Coincidió con el novismo la formación en Estados Unidos de la Liga Antiimperialista de las Américas. El secretario en Puerto Rico y miembro del Secretariado del Caribe fui yo, al cual también pertenecieron los cubanos Julio Antonio Mella, el poeta Rubén Martínez Villena, y en Puerto Rico los novistas antes mencionados.
La Liga Antiimperialista quedó en la campaña, ayudó en la campaña a favor de Sandino y a todos los movimientos revolucionarios del continente. En Nueva York me dijeron una vez que Muñoz Marín y Bernardo Vega también pertenecieron a la Liga. La influencia de la Revolución Rusa en el noísmo podrá apreciarla en una frase que dice que el noísmo, entre otras cosas, son, y estoy citándolo dentro de la cita, banderas bolcheviques. Cierro la cita. Luego, como dice la adivinanza, de nuevo, entre comillas, cada cual cogió la suya, su bandera, y las demás se fueron volando. Cierro la cita. Es decir, el único que todavía no se arrepiente de, entre comillas, errores de juventud, creo que es quien te informa. Pero como esto es historia, hay que decirlo. Obviamente le está tirando una pullita al cocoroco mayor, Luis Muñoz Marín, que clamaba que una época de su vida, una época de errores de juventud. Se refiere a esta época de su vida. El noísmo debemos definirlo antes de continuar para ver su impacto en el desarrollo de las juventudes cultas en Puerto Rico. El noísmo fue un movimiento o grupo que surgió en 1925 en Puerto Rico, al que perteneció Palés Mato, Juan Antonio Correger, Vicente Geigel Polanco y Emilio R. Delgado, de quien hablamos, entre otros. El movimiento parte de un manifiesto donde sienta las bases de su filosofía, que en este caso promulga la incredulidad, la duda y la negación. Como movimiento vanguardista puertorriqueño, cuya incitación al no, entre otras cosas, se manifiesta en contra de la ocupación norteamericana en Puerto Rico. Creían en el nacionalismo, como él mismo ha explicado, que fue una corriente en la juventud de su vida. En otras cartas, abril 22 del 65, será más específico referente al desarrollo de su ideología política. Dirá así, y estoy citando: volviendo a mi orientación de entonces, yo me incliné hacia el socialismo, leyendo toda la literatura política y la literatura que me llegaba de nuestra América y de Europa. ¿Saben dónde conseguía esa información? En el Ateneo de Puerto Rico. Porque fue bibliotecario y como bibliotecario tenía acceso a todo libro que llegaba. El Ateneo en esta época era ebullición. Llegaban estos jóvenes de los diferentes pueblos de la isla, jóvenes escritores, jóvenes brillantes, y era en el Ateneo donde practicaban las diferentes artes, la retórica, el discurso, y donde se nutrían de lo nuevo, tanto mediante las revistas como mediante los periódicos que llegaban. Bien, vamos a ver que me pierdo un poco. Dice que en España llegué a ser director del semanario obrero Ayuda, cuya tarea era la propaganda a favor de la familia de los presos políticos. También colaboraban en él Alberti, César Arconada, Antonio Machado, el argentino Raúl González Tuñón
y los pintores jóvenes Darío Carmona y Miguel Prieto. Más adelante fui uno de los fundadores de la revista Octubre, con el grupo de Alberti. El nombre se tomó como homenaje a la Revolución de Asturias en 1934. Colaboraban Rafael y su mujer María Teresa León, Machado, Bergamín, Serrano Plaja, Miguel Hernández, el poeta campesino, Neruda, el gran Neruda, César Vallejo, etc. Y lo apadrinaban, entre otros, el torero Ignacio Sánchez Mejía, García Lorca y la Argentinita. Ven ustedes con el tipo de personas que diariamente interactuaba nuestro Emilio R. Delgado, que fue grande entre los grandes. Sigo la cita. Fue suspendida por la censura la revista que estábamos hablando, Octubre, pero fue sustituida con El Tiempo Presente, otra revista que publicó un ensayo mío sobre la generación del 98 y notas sobre los libros recién publicados. Colaboré también con la revista Tensor de Ramón Sender. Durante la guerra fui director de los diarios juveniles Juventud, Ahora en Madrid, La Hora de Valencia y finalmente Mundo Obrero de Madrid, que era el órgano del Partido Comunista Español y el cual él va a dirigir y va a ser su última actividad en Madrid. Colaboré, sigue diciendo, igualmente en El Sol y fui director del órgano del mismo partido, Nuestra Bandera, en Alicante. Trabajé como becario y ayudante del profesor Samuel Gil Gaya en su tesoro lexicográfico. Él lo hace constar en el prólogo. Fui miembro de la Asociación de Periodistas de Madrid. Repito, miembro de la Asociación de Periodistas en Madrid. Trabajó en la agencia Fabra de Noticias unos años y tradujo varios libros y folletos para la editorial Oriente. Añadiendo, y perdonen ustedes la información, la repetición, pero es que se trata de unas cartas en que Emilio Delgado, como dije anteriormente, presentía que le quedaba poco tiempo y quería hacer un inventario de su vida. Quería dejar las cosas claras, pero percibía que el tiempo se le iba. Dirá más adelante: en Madrid fui miembro de la directiva de la Federación Universitaria Hispanoamericana, que jugó un papel mayor importante en las luchas estudiantiles antes y durante la Guerra Española. Por esas actividades en el movimiento obrero e intelectual, habiéndome relacionado con los hombres del 98 y con las últimas horneadas. Termino la cita. Habla también de su formación literaria y filosófica, que se logró de forma autodidacta, que más tarde lo llevaron al periodismo político y patriótico y a dejar esa obra inmesurable aún desconocida en Puerto Rico. Y fue grande entre los grandes, como dije anteriormente, entre los grandes literatos y entre los hombres de Estado. Algo que tuve la ocasión de constatar cuando en el 1962 entrevisté en Nueva York a Julio Álvarez del Valle, figura histórica del socialismo español, quien fungió de ministro de Relaciones Exteriores del entonces presidente
Francisco Largo Caballero durante la Segunda República Española. Cito aquí su apreciación de Emilio Delgado: grande, incansable, metódico. Fueron algunos de los adjetivos que empleó a quien llamó su amigo y colaborador durante la guerra, alguien que iba creando conciencia y levantando ánimo entre los voluntarios y combatientes durante la República. He citado a Álvarez del Valle. Y hago un paréntesis para añadir que esa entrevista que hice a Julio Álvarez del Valle fue publicada, fue mi primer trabajo periodístico, quizás a los 20 años, y fue publicado en el periódico Claridad en noviembre del 1962. Durante una actividad del Comité Norteamericano de Ayuda a la España Democrática, todavía España estaba bajo Franco, que presidía el novelista hispanista norteamericano Waldo Frank, quien también me reafirmó el valor de la obra de Emilio Delgado. Emilio Delgado escribe las cartas que comparto con ustedes hoy a borbotones, oraciones largas, escritas en una maquinilla americana que no tiene acentos o tildes y que no tiene ñes. En esas cartas hay resentimiento, hay ironía, hay frustración de tener una lista larga de cosas pendientes. Por eso le pide al hermano, así llama a mi padre, como a veces llama, ¿verdad?, a mi padre, repito, que lo releve y que haga la tarea él, que escriba esto o aquello y le indica dónde están las referencias, las revistas, los libros. Hay un presentimiento, como he dicho antes, de que le queda poco tiempo de vida. También deja en sus cartas un testamento que lee así, y cito: he ordenado mis cenizas sean esparcidas por los alrededores y rincones de la docta casa, se refiere al Ateneo de Puerto Rico, para parecerme en forma de nube a los jóvenes generaciones de poetas que por allí aparezcan. Otras cenizas deben ser espolvaradas o regadas en el patio de la fortaleza para arrastrar cadenas en la alta noche a los gobernadores coloniales que se sucedan. Cierro la cita. Como les dije anteriormente, su vinculación con el Ateneo, fue secretario, luego bibliotecario, y fue un ávido lector en la biblioteca de esa docta institución que todavía está en pie. Segunda parte, obra periodística en España. Emilio Delgado llega a España procedente de Cuba y permanece durante la guerra hasta 1939, que sale como refugiado desde Francia a Nueva York. Se dedicó febrilmente a la actividad periodística. Así lo consigna Ramón Luis Acevedo en un importante artículo publicado en la revista La Torre de la Universidad de Puerto Rico. Y cito: fue uno de los más influyentes intelectuales de izquierda como colaborador, redactor y director de importantísimas publicaciones. Cierro la cita. Algo que es ratificado por el mismo Delgado cuando dice que fue uno de los fundadores de la revista Octubre con el grupo de Alberti. Colaboraban Miguel Hernández, Neruda, Vallejo, como ya dije anteriormente, que fue director de los diarios juveniles Juventud, Ahora,
La Hora y finalmente Mundo Obrero. Es precisamente en la despedida que le hacen los compañeros de redacción cuando es ordenado su traslado a Madrid a dirigir Mundo Obrero. Tienes la ilustración de Mundo Obrero, creo que es la número 4 y la número 5. Pablo, perdón. Es precisamente en esa despedida que se le hace el merecido reconocimiento a su labor. Y vuelvo a citar, porque de eso se trata, un trabajo de investigación, de reunir todo lo que se ha escrito o investigado sobre algún tema específico o sobre una persona. Cito lo que dicen sus compañeros de periódico. Nuestro compañero Emilio Delgado, hasta hoy director de Nuestra Bandera, ha sido llamado a Madrid para ocupar el puesto de mayor responsabilidad, cerca de la delegación de nuestro comité central. Su obra callada y diaria queda y vive en nuestras páginas como una lección inolvidable. Emilio Delgado ha sido quien ha sabido hacer de Bandera, otra publicación, uno de los primeros diarios de España, quien ha hecho marcar a nuestros rotativos más de 70.000 ejemplares diarios. Definitivamente, cierro la cita, definitivamente era un hombre dedicado a su tarea y amante de la prensa. Y será en Madrid, ya como director de Mundo Obrero, que a principios de 1939 se produce la caída de la ciudad y Emilio Delgado escribirá con sus actos la más valiente página de su vida. Testimonio que nos llega del corresponsal de guerra estadounidense Art Shield y que reproduce Ortiz Carrión en la meritoria obra Voluntarios de la Libertad, que les recomiendo que adquieran si les interesa el tema, porque el trabajo de José Alejandro Ortiz Carrión y de Teresita Torres, titulado Voluntarios de la Libertad, puertorriqueños en defensa de la República Española, 1936 al 39, es el trabajo más completo que yo haya visto sobre tal evento. Así que quien esté interesado, también existe otro libro, una antología, donde mayormente es su obra poética, pero que también tiene pinceladas sobre su actividad como activista, como periodista, como aquel que mantuvo, ¿verdad?, los ánimos altos. Y como decía, será en Madrid, ya como director del Mundo Obrero, a principios del 39, que se produce la caída de la ciudad y Emilio Delgado escribirá con sus actos la más valiente página de su vida. Sus compañeros de periódico escriben lo siguiente, y estoy citando: la quinta columna de Franco había invadido la ciudad capital, Madrid, la noche anterior. El fuego de fusiles resonaba no muy lejos. Se esperaba un asalto a Mundo Obrero, al periódico que le estaba dirigiendo. Las ventanas estaban protegidas con sacos de arena. El masivo edificio de piedra se había convertido en una fortaleza.
y los miembros de la redacción eran soldados en puestos de defensa, con el editor, con Emilio, como su capitán. Los fusileros de Delgado mantuvieron a distancia a la infantería de la quinta columna de Franco, pero los tanques ligeros abrieron fuego en nuestras ventanas. Delgado permaneció en servicio activo día y noche, y con una sonrisa y una palabra de estímulo. Al tercer día de lucha, traidores ocuparon las estaciones de radio y difundieron calumnias contra el gobierno republicano y apelaciones de paz con los fascistas. Era necesario contestarles. Delgado recibió instrucciones de publicar el periódico La Última Vez. Mundo Obrero salió bajo fuego con un encendido editorial llamando a la unidad contra los fascistas y señalando que la rendición a Franco significaba la muerte. Ese fue el homenaje, el mayor homenaje que pudieron haber hecho sus compañeros de redacción a Emilio R. Delgado. Tercera parte, epílogo. Emilio Delgado murió a la edad de 63 años en el exilio, Nueva York, a la que le había llamado ciudad devoradora de hombres. Murió con la ilusión del regreso, ilusión de todos aquellos que sueñan con el lar nativo y que en su caso no se produjo. Murió de una dolorosa enfermedad, dejando atrás a su amantísima esposa e hijos. En su correspondencia al bate y hermano Hernández Aquino, llena de añoranzas y de reproches por los proyectos que quedaron incompletos, le exhorta y le da instrucciones sobre libros, revistas y personas a ser entrevistadas. Le preocupa lo poco que se ha escrito sobre el novismo y otros movimientos literarios en Puerto Rico. A Emilio Delgado se le ha reconocido como revolucionario, y héroe en España. Su nombre aparece en los anales de la historia. Se le menciona en tarjas y monumentos. En Puerto Rico sabemos menos de él, de sus hazañas, de su valor. De ahí esta humilde aportación que espero estimule a jóvenes investigadores. Continúa una bibliografía mínima que no voy a referirme a ella a menos que hubiese una pregunta. Y con eso creo comenzar a hacer justicia a un poeta que dejó una obra meritoria, pero sobre todo a un héroe, a un puertorriqueño que, al igual que otros que creo debo mencionar, ya he mencionado a los hermanos Carbonell, pero no he mencionado a Carmelo Delgado Delgado. Carmelo Delgado Delgado estudiaba leyes en Madrid cuando se unió con las fuerzas republicanas y fue apresado. Y pudo haber salvado su vida de haber acudido, reclamado al cónsul norteamericano de que era ciudadano americano y que debía ser exportado. Pero no lo hizo por la simple y sencilla razón de que era nacionalista. Consideraba que era una humillación. Así eran muchos de nuestros jóvenes. Señores, señoras, esa ha sido mi contribución esta noche. Si hubiese preguntas, estamos a la disposición.
Gracias, Juan. Excelente exposición. Bastante, ¿verdad? Y creo que de aquí hay mucha tela para cortar y para investigar sobre este tipo sobre estos jóvenes puertorriqueños que viajaron hacia España y lucharon en este conflicto, en la Guerra Civil Española. De hecho, quisiera empezar con esa pregunta de manera general, Juan. ¿Cuáles fueron las motivaciones generales que tuvieron estos jóvenes para unirse al partido, cuando digo partido, no al partido político, sino al bando republicano en esta guerra civil? Combatir el nazismo, combatir el fascismo. Recuerda que la mayoría estaban influenciados, en el caso de los más cultos, por ese movimiento noísta y que eran nacionalistas en Puerto Rico. Pero definitivamente fue una fuerza de contención del fascismo que se expandía, ¿verdad? Que de hecho estamos viviendo un paralelismo, ¿verdad? Comentaba yo con unos amigos que actualmente hay protestas fuertes en Chile, en México, la llamada generación Z, los jóvenes desempleados, los jóvenes que no encuentran vivienda, que el Estado no les provee, dentro de unos sistemas, ¿verdad? Como Chile, que la derecha, ¿verdad?, ha minado. Pero esa juventud está haciendo frente, lo mismo en México. Y nosotros también tenemos revolución, o sea, generación Z, o sea, jóvenes que protestan Sí. y que aceleran su, ¿verdad?, ideología, porque encuentran razonable pelear con los principios y por la verdadera democracia. Creo que el caso de Israel también es algo significativo, como la presión en contra del genocidio en Israel, en cierta medida, es la que ha hecho lo que los gobiernos supuestamente, ¿verdad?, las grandes democracias de Europa no llegaron nunca o se vieron forzados, ¿verdad?, por esas juventudes, por las mujeres, a tomar posición. Súper, Juan. Juan, voy a leer el comentario del historiador oficial de Puerto Rico, el doctor Carlos Hernández Hernández. Dice, comentario, la conferencia El puertorriqueño Emilio Delgado y la Guerra Civil Española, ofrecida por el doctor Juan Hernández Cruz, tiene el gran mérito de rescatar una figura casi borrada de nuestra memoria colectiva. El poeta y periodista corozaleño Emilio R. Delgado, 1901-1967, militante comunista y antifascista que vivió en España desde los años de la Segunda República y participó activamente en la defensa de la causa republicana. Más que un simple recuento biográfico, la conferencia subraya cómo, a través de Emilio Delgado, se entrelazan tres dimensiones de las expresiones de la experiencia, tres dimensiones de la experiencia puertorriqueña. La lucha contra el colonialismo, déjenme mover esto para poderlo leer, la lucha contra el colonialismo estadounidense, la solidaridad con la República Española y la posterior experiencia del exilio en Europa y América, al situar sus crónicas, cartas y memorias dentro del contexto más amplio de los puertorriqueños en la Guerra Civil Española. Tema trabajado también en investigaciones recientes y en
compilaciones como Puerto Rico y la Guerra Civil Española, La voz de los intelectuales y los estudios sobre voluntarios boricuas en el Frente de Madrid del doctor Hernández Cruz. No perdón, el doctor Hernández Cruz nos recuerda, déjenme mover esto un poquito. Se me perdió esto, pero ok. En última instancia, la conferencia invita a respetar la memoria histórica puertorriqueña. Nos muestra que hubo hombres como Emilio Delgado dispuestos a arriesgar la vida por un proyecto de justicia social en otra orilla del Atlántico y que su compromiso político y literario forma parte del mismo hilo que une las luchas por la libertad en Puerto Rico con las grandes batallas del siglo XX. Al devolverle nombre, rostro y contexto a este puertorriqueño universal, la ponencia de Hernández Cruz cumple una función doblemente valiosa. Es un ejercicio de erudición histórica y a la vez un acto de justicia con un pasado que todavía interpela nuestro presente. Gracias al historiador oficial de Puerto Rico, ¿verdad? Por sus comentarios. Muy acertados sus comentarios. El joven historiador puertorriqueño hace su labor. Se le agradecemos y agradecemos los elogios personales. Claro. Juan, te iba a preguntar. Sí. Sí, te iba a preguntar si en tu conocimiento había alguna relación entre estos puertorriqueños y pues, quizás muchos no conocen, pero hubo una brigada, la brigada Abraham Lincoln, estadounidense de ciudadanos americanos nacidos en Norteamérica, que participaron en el lado republicano durante esta guerra. ¿Hubo alguna conexión entre esta brigada, la brigada Abraham Lincoln, con estos puertorriqueños que tú Sí, conozcas? creo que algunos de ellos, ¿verdad? Que fueron de Nueva York, fueron parte. Y continuamente se menciona, fueron compañeros, ¿verdad? De batalla, así como muchos de los puertorriqueños pues hablaban inglés, pues era un oasis estar entre ellos y poder, ¿verdad?, bregar con las situaciones del diario vivir. Eso es otro capítulo. De Sí, hecho, en ocasión de estar, ¿verdad?, en la entrevista que hice a Álvarez del Valle hace muchos años, como he mencionado anteriormente, pues se hizo referencia a eso porque había algunos de esos en esas protestas contra el gobierno de Franco, que como dije, todavía prevalecía en España. Pero allí había varios de ellos que también conocían a Emilio Delgado, a los Carbonell y sobre todo a Carmelo Delgado y la valentía, ¿verdad?, de ofrecer su vida antes de reclamar. sí, interesante. Carlos Rivera, ¿está por ahí? Sí, estoy por aquí. Sí, nada Ah, para... yo creo que, sí, yo creo que Carlos Hernández recogió de una manera bien precisa cómo nos sentimos sobre esta conferencia. Cada vez que el doctor Hernández Cruz toca un tema como este, a mí de verdad que me encanta. Personalmente, pues he leído mucho y he interactuado con muchísimos recursos sobre el tema de la Guerra Civil Española. Y tengo unas preguntas que son un poquito, quizás sean un poquito llanas, pero creo que son bien importantes. Doctor Hernández Cruz, como usted sabe, pues el pueblo español se dividió y hubo familias donde unos estaban en el bando falangista y otros vamos a llamarle en el bando republicano y así por el estilo. En ese epistolario de Emilio, usted pudo leer algún lamento de él con respecto a amistades que tenía en España, amistades que tenía en Puerto Rico. Como todos sabemos, aquí también el movimiento falangista fue muy activo en Puerto Rico
y así por el estilo, pudo captar algún tipo de decepción tan y tan grande que lo llevó a su epistolario, quizás más que en una mera mención. ¿Podría hablar un poquito sobre eso? Sí, sí, no hay esa información en el epistolario. Lo que sí hay es información sobre unos nombres, ¿verdad?, que no he mencionado, de la Torrente Brau, el nieto del historiador caborrojeño Salvador Brau, que estaba en Cuba, había viajado con él y se encontraron en España. Y tengo carta de la Torrente Brau también, pero ese, ¿verdad? Es otro tema que aquí este epistolario, al ser dirigido a mi padre, pues entonces no he querido que vaya a desaparecer, que vaya, ¿verdad? Tengo la obligación de publicar no solamente esto, sino ver la posibilidad de que ese material se salve y que alguien pueda, ¿verdad?, de ahí sacar información para continuar otros temas. Pero ese tema que tú mencionas es importante. Familias sí se dividieron. Es importante también estudiar la posición que asumieron algunos intelectuales puertorriqueños que respaldaron a Franco, sobre todo, y algunos comerciantes, sobre todo los grandes comerciantes puertorriqueños que eran de ascendencia española. Sí. En Ponce he visto yo, creo que tengo en mi poder, un carnet de la Falange con un artista puertorriqueño, un escultor puertorriqueño, que era miembro de la Falange. Y se ha escrito un libro también sobre la Falange en Puerto Rico. Así que, ¿verdad? Es un tema sumamente interesante, que esta guerra definitivamente dividió sectores, no solamente en España, sino también, ¿verdad?, en los países que, como Puerto Rico, ¿verdad?, acudieron en apoyo de... Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Doctor, tengo otra que es un poquito relacionada, pero ya es luego de que en el 39 pues concluye esa guerra civil, y como sé que la base de su investigación es el epistolario, pues quiero mantenerme en el epistolario. Luego de que concluye esa guerra civil e inicia un periodo en España que todos conocemos, para unos de mucha promesa y potencial y para otros de mucho sufrimiento. Y entendiendo que en Europa pues se monta la Segunda Guerra Mundial, la proliferación del nazismo, tanto italiano como alemán, etcétera. En ese epistolario hubo información nutrida de cómo iba evolucionando el pensamiento de Emilio según se fue desplegando ¿verdad?, ese movimiento europeo que luego desencadena en la guerra y luego al final del día pues termina en una, vamos a llamarle una victoria de lo que se llamaba la democracia. ¿Cómo, verdad?, qué refleja el epistolario sobre esa evolución? No, él mantuvo sus ideas hasta el último momento de su vida y fue sarcástico. Hay frases sarcásticas al referirse a personas que, ¿verdad?, que abandonaron, como ese comentario que hace haciendo referencia a Muñoz Marín, ¿verdad?, de sus errores de juventud. Él mantuvo siempre la línea. De hecho, es importante mencionar que el regreso de Emilio Delgado a América
fue basado en una campaña que Nilita Vientos Gastón, nuestra gran ateneísta, con otros compañeros, recaudó peseta a peseta, centavo a centavo, para enviarle el pasaje de regreso. Emilio Delgado cruzó el Pirineo, los Pirineos a pies. Era reconocido y lo llevaban a veces en hombros, en honor, ¿verdad?, a su recuerdo, en honor a su valor. También tremendamente valiente, en una ocasión pudo escaparse de un campamento italiano. Como era de tez clara y de ojos claros y hablaba inglés, en el tumulto que había en el campamento, la gente hablando, gritando, él se puso a hablar en inglés y obviamente, pues, los italianos, ¿verdad?, pues, consideraban que era uno de ellos, o sea, que era aliado de... Y así mismo siguió él caminando y salió del campamento, pero volvieron a apresarlo y volvió a hacer lo mismo y así fue que logró escapar de ese campamento italiano. Así que un hombre de una valentía y de un aplomo tremendo. Gracias, Es doctor. interesante los planteamientos que traes, ¿verdad? Pero no han estado en la mira de lo que yo quiero, de lo que he querido hacer, pero claro, este trabajo no es final. Pues ahora cuando vaya sobre esta documentación y para poner esto, ¿verdad?, para publicación, pues entonces veré los ángulos que hemos omitido, porque hay un montón de información que no se ha tomado en consideración. Por el hecho de que es un poco pesado dar una charla, ¿verdad?, con citas, citas y citas y citas. Sabemos que la gente pierde el hilo, pero hemos tratado de simplificarlo al máximo. No, y se agradece. Voy a leer el más reciente comentario que escribió el historiador oficial de Puerto Rico, el doctor Carlos Hernández Hernández. Dice, Pablo de la Torriente Brau nació en San Juan de Puerto Rico el 12 de diciembre del 1901, pero casi toda su vida y su trayectoria política e intelectual se desarrollan en Cuba. Por eso se le conoce como escritor y periodista cubano, de origen puertorriqueño. Muere cerca de Madrid, 1936, en Batalla. Y también escribieron felicitaciones al doctor Juan Hernández por su presentación e importante epistolario. Entiendo que fue Jamonita. Saludos a Jamonita. Saludos a Ramonita y a Carlos Hernández. Muchas gracias por su aportación. Sí. Pues nada, ya vamos a ir cerrando. No tengo más preguntas. Entiendo que Carlos Rivera tampoco tiene. Quiero agradecer a todo el equipo, a la gente de la Academia de la Historia de San Germán. Como mencioné al principio, desde hace unos años hemos estado trabajando en colaboración, teniendo este espacio los lunes, aunque anteriormente hemos cambiado de días también, pero les agradezco que los lunes se han convertido en el día oficial de coloquio del Instituto de Cultura Puertorriqueña, gracias a la Academia de la Historia de San Germán y a sus miembros, quienes constantemente han estado exponiendo y disertando sobre diversos temas de la historia, no solamente del antiguo partido de San Germán, también temas sobre historia de Puerto Rico, el Caribe y universales, como el caso de hoy, que nos salimos del área insular. También quiero agradecer a la gente del Museo de Historia de San Germán, que desde allí el doctor Hernández Cruz está transmitiendo, y también a las 518 personas que se conectaron en los 22 canales que se compartió el episodio de hoy.
Nada, Juan, si quieres decirle algo al público antes de irnos. Pues primero agradecer a los compañeros acá de San Germán que cooperaron con las cuestiones técnicas, que siempre contamos con ellos y generosamente nos dan su tiempo y su esfuerzo. Al museo y al director del museo, que también siempre cooperan con nosotros, haciendo una labor, ¿verdad?, que es cultural y es la labor que se espera para mantener nuestra cultura vigorosa. A ti te agradezco infinitamente, creo que estos programas, ¿verdad?, te honran, porque sabemos, ¿verdad?, los trabajos que requieren la coordinación, y siempre estamos a la orden, aunque estamos retirados, ¿verdad?, de trabajo, o sea, de profesor, pero probablemente trabajamos más ahora que lo que trabajábamos antes cuando estábamos en la calle. Así que muchas gracias por Carlos, y espero que nos veamos en la próxima reunión. Y al público presente les agradezco su tiempo y su dedicación. Muy amables. Gracias, gracias. Y también agradecer a los que se conectan por Zoom, que siempre están allí por sus comentarios. Y nada, con esto terminamos por la noche de hoy. Próximamente, antes que se me escape, vamos a tener un episodio sobre el origen de los nombres de los barrios de San Germán. Eso lo tenemos en calendario y próximamente se va a estar anunciando. Pues nada, mi gente, gracias y buenas noches. Muchas Bueno, gracias, Pablo, y a todos. Gracias a todos. Hasta luego.